Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia en esta tarde un poco lluviosa y desapacible. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia de estas jornadas de patrimonio, que tienen por tema central a la figura de Miguel Adán, un pinteño, un escultor pinteño en el siglo de oro. Antes de dar comienzo a la conferencia propiamente dicha, voy a ceder la palabra al presidente del Seminario de Historia Local de Pinto, Luis Roldán, porque quiere hacer un homenaje a una persona importante en este proyecto que se gestó sobre Miguel Adán. Muy buenas tardes, gracias por haber venido en este desapacible día. De verdad que lo comentábamos esta mañana, la otra vez anterior que estuvo en Pinto hacía un calor de escándalo y hoy pues el día ha ido en otro sentido. Así que habrá una tercera para que arranque, como no viene aquí. Como comenté el día de la presentación de estas jornadas de patrimonio, la figura de Miguel Adán llegó de una manera casual. Un compañero mío, Julio Ellín, estaba trabajando en Sevilla, igual que trabajábamos muchas veces, pues se presentó en mi sitio de trabajo y me dio un papel que ponía Miguel Adán 1532. Y me dice, toma, tú que estás con la historia del pueblo, a ver este hombre qué hace en el Museo de Bellas Artes. Y a partir de aquel momento pues fue una inquietud el buscar, el averiguar, el saber quién era esta persona, hasta llegar a lo que tenemos ahora, una exposición que es una maravilla y unas jornadas que son una maravilla también por los ponentes que estamos teniendo. Pero siempre me había quedado la cosa de que de una manera o de otra Julio se merecía algo. Entonces el Seminario de Historia el otro día en la Asamblea General votó que merecía un reconocimiento y bueno, Julio, de parte del seminario, activa y partícipe de este proyecto que, como veía, pues, ha llegado a su culminación desde aquel año que no sé realmente cuándo fuera, que usted tuvo la inquietud de tener ese detalle con Luis y de recordar que la historia de Pinto pues, es algo vivo y es algo que podemos vivir cada día hasta la actualidad. Bien, y sin más dilación, voy a pasar a presentar al ponente de hoy, que ya había estado, como bien ha dicho Luis, en Pinto, con una magnífica conferencia, y hoy repite. Tenemos la fortuna de contar con Jesús Miguel Palomero Páramo, que es catedrático jubilado de la Universidad de Sevilla, y lo de jubilado lo pongo entre comillas, porque realmente él sigue en activo, sigue investigando y sigue dando y aportando mucho a la historia del arte, como van a ver, ¿no? Lleva casi 50 años, creo, investigando, si no me equivoco, y publicando con una extensísima producción científica. Podemos recordar muchas de sus publicaciones. Se ha dedicado al retablo, a la escultura en Sevilla, pero también a la pintura y otras artes. Específicamente, y es lo que hoy nos ocupa aquí, pues hay que mencionar algunas de sus obras que son referenciales
en este ámbito de la retrablística, por ejemplo. Su tesis doctoral, que fue publicada en 1983, trata sobre el retablo sevillano del Renacimiento. Precisamente ahí se recogía en un apartado pues, una biografía con la producción, con la obra retablística de Miguel Adán, entre otros grandes artífices de ese momento. Pero también quiero señalar que publicó una monografía anteriormente sobre Jerónimo Hernández, uno de los escultores castellanos que viajan a Sevilla junto con Miguel Adán. También ha dedicado publicaciones a Juan de Oviedo el Viejo y sobre todo una serie de trabajos científicos en torno al segundo maestro de Miguel Adán, que es Juan Bautista Vázquez el Viejo, y su actividad en Sevilla y su proyección hacia otros lugares, ¿no? Esos trabajos para mí han sido también un referente a la hora de pergeñar esta publicación, este libro sobre Adán, y son realmente fundamentales para entender también al propio Miguel Adán, ¿no? Entendiendo a su maestro, a Vázquez el Viejo. Por ejemplo, el dibujo que tienen en la exposición y también está en el libro, de la portada del Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, pues Jesús lo dio a conocer en su momento, ¿no? Y ese dibujo es muy importante para entender el proceso creativo de este maestro, ¿no? También ha publicado sobre la faceta de Vázquez el Viejo como un comerciante de tejidos y de arte. También su faceta, o mejor dicho, su vinculación con un gran maestro del Renacimiento como es Alonso Berruguete, etc. No me voy a extender más porque sería extensísimo hablar de todas las publicaciones y las aportaciones que ha hecho Jesús Palomero al ámbito de la historia del arte. Sé que es un conferenciante vehemente, que cultiva la oratoria muy bien, entonces les dejo disfrutar con su conferencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Jesús Ángel Sánchez, mi querido amigo y compañero, por estas amabilísimas palabras de presentación, inspiradas sin duda alguna en la benevolencia. Señor presidente del Seminario de Historia Local de Pinto, miembros de su junta directiva, señoras y señores. Esta exposición, como ya anteriormente se ha dicho, bueno, ha sido punto de partida gracias a Luis Roldán, pero yo creía que él había sido el iniciador, pero ahora tenemos al manager junto a él. Efectivamente, un día recibo una llamada telefónica en mi domicilio, me pregunto quién es la persona y ahí aparece Luis, me dice que tiene noticia de que hay un pinteño, que ese pinteño aparece en sus señas de identidad, nacido precisamente en Barbete, del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y que la directora la había puesto en contacto conmigo. A partir de ahí, lógicamente, fui informando, se hicieron una conferencia aquí, se dio a conocer, y es un dato importante. ¿En qué medida y en qué proporción una persona o un grupo de personas que se proponen sacar a relucir lo que es la propia historia de su pueblo con un objetivo fundamental, que es que solo lo que se conoce se termina apreciando? Y este sí que es un punto importante, porque me imagino que a partir de este instante y de esta exposición, todos aquellos pinteños que la hayan visto sabrán quién es el propio Miguel Adán, sabrán quién es un personaje de esta categoría y de esta naturaleza, y que tuvo una proyección de artista viajero que fue pregonando también las esencias del propio Pinto por el resto de España. Ya sin más dilación, pues vamos a empezar a hablar de lo que fue un poco toda su trayectoria profesional. Él, digamos que nace aquí, y ahora le diremos efectivamente cuál fue el motivo y la circunstancia por la que sabemos que nació en Pinto, porque fue absolutamente de una casualidad. Fue bautizado en la parroquia, y una parroquia, como saben ustedes, que es excepcional, es prácticamente una catedral la que tienen ustedes, y dentro de esa excepcionalidad aparecen una serie de obras que son señeras en la propia historia del arte español de ese momento. Ese púlpito es una auténtica maravilla. Probablemente recibió ahí el bautismo, y la única lástima que tenemos es que el primer libro de bautismo ha desaparecido, se ha extraviado. Sí tenemos el segundo, y gracias a ese segundo libro han aparecido algunos testimonios de las partidas sacramentales
Y también ha sido descubierto también recientemente, y aparece ahí en la exposición por parte de Jesús Ángel, digamos que la partida de la confirmación. Luego digamos que debió de permanecer, lógicamente, aquí en Pinto hasta los 10, 11 años. Quiero decirles una cosa importante, la superprotección que todos nosotros tenemos hoy día hacia nuestros hijos no existía en el siglo XVI. Este es un concepto del romanticismo. Este es un concepto de finales del siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX, el niño era un personaje que prácticamente la niñez solamente tenía un eje cronológico, aquella etapa en la que él era incapaz de subsistir por sus propios medios. En el momento que el niño comenzaba a valerse por sí mismo, dejaba de ser niño para convertirse en lo que se denominaba un mozo. ¿Y eso a qué edad estaba? Pues miren, en algunos casos a los 7, en otros a los 8, en otros hasta los 10 o 11 años. ¿Qué edad tiene Lázaro cuando sale de Salamanca? 11 años. Y ese es un ejemplo. Y ese es un ejemplo de lo que eran los niños. Y a partir de los 11 años, ¿qué hacía? O de los 10 o de los 9, pues fundamentalmente entraba en un taller. Y en ese taller comenzaba, lógicamente, a llevar a cabo un aprendizaje. Y ese aprendizaje llevaba hasta los 15, 16 años, que pasaba a ser oficial. Y si finalmente llegaba a cumplir con las expectativas, se examinaba y obtenía el título de maestro. Y ese magisterio me permitía, lógicamente, una vez que sacase los papeles del ayuntamiento y que el gremio le considerase como tal, para a su vez abrir tienda pública y a su vez recibir aprendices. Y ese fue el sistema gremial que existió prácticamente hasta la Revolución Francesa. Luego, este es un dato que quiero que tengan muy en cuenta. Estamos hablando de en qué época era la infancia, pues hasta los 7, 8 o 9 años. Y a partir de ahí entraba un TEC, o entrábamos en eso que se denominaban los niños esportilleros, que para dar origen a todo ese mundo de la picaresca, que eran personas que no tenían ni oficio ni beneficio, pero que pululaban lógicamente y que el día de mañana se iban a convertir pues, en un mozo de cuerda, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta sería ya otra circunstancia que no sería, digamos, lo que era la normativa oficial dentro de lo que era la vida de la época. Bien, pues él debió de permanecer aquí hasta los 10, a los 10 años es el momento de la confirmación, 10, 11 años, y a partir de ese momento entraría en el taller de Jamete, en Cuenca. Sabemos que en 1550 estaba perfectamente en Cuenca, y ahora les voy a decir por qué. Porque en Cuenca está trabajando con una figura verdaderamente singular. Este es Esteban Jamete. Es un hombre realmente de una técnica primorosa. Y entraríamos en ese tema de que tantas veces se ha venido explicando. A un hombre, a un artista, le debemos de catalogar por la obra que él realiza o le tenemos que catalogar por su vida privada. En estos últimos tiempos hay determinados escritores, recientes, no citar su nombre, que verdaderamente, o cantantes, que verdaderamente han sido estigmatizados por determinados referentes de su vida privada. Pero es que yo no voy a hablar a un artista por las circunstancias que lleva a cabo dentro de su vida privada. A mí me interesa ese artista en cuanto a la obra que desarrolla. Y este es el caso que tenemos de Jamete. Jamete es un artista excepcional. Como hombre, un auténtico desastre. Pero un auténtico desastre porque sufrió, digamos, un proceso inquisitorial por parte de lo que son los jueces de la Suprema, porque atenta en un momento determinado contra lo que podríamos decir es la ortodoxia. Se mete con la Eucaristía en algún momento determinado, pero es que en el resto de su vida era un auténtico desastre. Pega a su mujer y en un momento determinado está a punto de matarla. Y lo dice concretamente su suegro. Imagínense ustedes para decir y hablar de malos tratos en el siglo XVI, digamos que esos malos tratos se habían convertido hasta los años 50 o 60 en esos siglos en moneda corriente en muchos pueblos andaluces y castellanos. Bien, pues digamos, Jamete es con el que él comienza a trabajar. Y sabemos que se lleva a cabo ese proceso inquisitorial, y en un proceso inquisitorial intervienen una serie de testigos. Y entre esos testigos figura el propio Miguel Adán. Y miren lo que dice. Miguel Adán, que reside en la ciudad de Toledo, claro, digamos que los inquisidores tienen un cuestionario, tienen que responder a ese cuestionario, pero exactamente igual que hoy tenemos lo que se denomina un carnet de identidad, una seña de identidad, un NIF, había
que decir en aquel instante cuál era, lógicamente, su identificación. La identificación viene fundamentalmente marcada por el nombre, por la edad, por el lugar donde reside, un poco más. Fíjense que dato es más curioso, porque en un momento determinado en el que había varios artistas que recibían o que tenían el mismo nombre, en el caso de Juan de Oviedo, que después voy a sacarle aquí a pasear, tenemos 3 Juan de Oviedos. Tenemos Juan de Oviedo el Viejo, con cuya hermana es la casa de Miguel Adán. Tenemos Juan de Oviedo el Mozo, que va a ser una figura verdaderamente singular, y el padre de los dos, que va a Sevilla también. Y tenemos 3 Juan de Oviedo. Entonces, lo que hacen, lógicamente, los escribanos, es que para diferenciarles a los 3, dicen Juan de Oviedo el mayor en días. Así que tenemos el Juan Mayor de Oviedo, el mayor en días, el senior y el junior. Bueno, pues aquí, en esa identificación que nos va a hacer Miguel Adán, dice que él, lo tienen ahí, dice que reside actualmente en la ciudad de Toledo, en casa de Bautista Vázquez, al Pozo Amargo. Y es natural de Pinto, y es de oficio imaginario, y que cree que es edad de 25 años. Por tanto, había nacido en 1572. Tengo que decir que está bien una cuestión. Hay que establecer una diferencia entre lo que es imaginero y lo que es escultor. Y esa diferencia entre imaginero y escultor, el que otorga es el pueblo. No lo otorga ninguna institución. ¿Me explico? El escultor y el imaginero, los dos buscan un producto bello. Pero para que yo te llame a ti imaginero, esa escultura tiene que provocar devoción. Si yo hago un Cristo y en el momento que lo coloco no te motiva, no te incentiva, no te invita a rezar, eso es una escultura. Eso no es una imagen. Una imagen es cuando yo realizo una obra escultórica, bella, por supuesto, y que en el instante en que yo la contemplo, me motiva, me incentiva, me provoca a rezar. Como ven, es muy difícil llegar en un momento determinado, porque eso lo tenemos. Es decir, ¿quién es un torero? Pues un torero, diríamos, que esto está mal visto también, ¿no? Un torero es aquel que transmite a los sentidos. ¿Y el que no transmite a los sentidos? Pues eso lo dijo José María Valverde de una manera fantástica. Es un hombre vestido de naipe. Entre la diferencia de un hombre vestido de naipe y un torero es que el torero te transmite. Y así lo podemos utilizar con cualquier tipo de profesión y nos vamos a encontrar con esa dicotomía que existe y que ellos la matizaron extraordinariamente. Nosotros hablamos de Martínez Montañés, el dios de la madera, sabemos que cuando iba por la calle la gente le iba tocando. Y aparecía por la calle y le tocaba. Era el imaginero, era aquel que había rezado un producto en vírgenes o en Cristos o en niños Jesús, que la gente en el instante en que lo veía le sintonizaba de una manera tan extraordinaria. Dice usted al pintor, pínteme la bocina. Y cuando usted llega allí se queda absolutamente sorprendido. Y le dice, no se preocupe usted, hombre, que con el tiempo ya se irá acostumbrando. Vale. Tiene usted que llegar a ver la cocina, quedar impactada, y decir, esto es lo que yo quería. Bueno, pues esto es el imaginario. Y esto, de alguna manera, van a ser esta serie de artistas que nosotros vamos a hablar. Y dice, preguntado en qué casa de su oficio ha trabajado, dijo que con Bautista Vázquez ha trabajado 4 años sin salir de su casa, y en Cuenca ha trabajado en casa de Esteban Jamete 2 años y medio. Por lo tanto, estuvo entre el 54 y el 57, esos 4 años, estuvo en Toledo, con Vázquez el Viejo, y estuvo en torno a 2 años y medio más con Jamete, pero sabemos cuándo arranca, porque dice que estando, dijo muchas veces que se iba a recibir el Santísimo Sacramento. Jamete decía que se le revolvía el estómago, que se levantaba algo de mañana para recibir el Santo Sacramento, o beber luego, porque decía que se le revolvía el estómago, y que el año del 50, cuando el jubileo, lo recibieron ambos juntos. Por lo tanto, en 1550 estaba en casa de Jamete. Así que entre 1550 y 1553, en torno a los 16, 17 años, entraría a trabajar con Jamete, y a partir de ahí luego estuvo con Vázquez, y después con Vázquez marcharía a Sevilla en el año 1561. Bien, ¿qué dice? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué están llevando a efecto? ¿Cuáles son sus trabajos? Pues esto es lo que aprendí con Jamete. Aprende a ser un extraordinario decorado.
Cuando ellos hacían el examen, era un examen que les habilitaba como escultor, entallador del romano y arquitecto. Arquitecto, estamos hablando de arquitecto de retablos, es decir, estamos hablando de un ensamblador que lleva a cabo toda la gran carpintería de pisos. Bueno, ese entallador del romano es el que traía consigo lo que era el tercer y cuarto estilo pompeyano, que en un momento determinado se va a llamar el grutesco. ¿Por qué se llama grutesco? Se llama grutesco por una sencilla razón, porque cuando los hombres del siglo XVI comienzan a ver, hacen una serie de prospecciones arqueológicas para ver dónde estaban las grandes casas romanas, por ejemplo, el templo de la casa de Tito, el palacio de Nerón, etcétera, digamos que la Roma del XVI, los estratos y el Rimo estaban a una altura que hacía que la Roma del siglo I se hubiese quedado cerca de 3 o 4 metros bajo tierra. Luego, para yo ver cómo sería el Tito del siglo XII o del siglo XIII, como miren ustedes, hagamos excavaciones y nos aparecería aquí, pues no sé, a 1 metro, a 2 metros, al tiempo que fuera. Allí aparecieron con 3 o 4 metros. Entonces, claro, para entrar tenían que hacer unas rutas. Y cuando ellos entran con una especie de, con luz, que era con antorchas. Entonces ven todo un tipo de decoración, que la llamamos el tercer y cuarto estilo pompeyano, porque es la decoración que nos aparece en las casas de Pompeya. Y esa decoración es esto, son los monstruos, son los bichos, es todo este tipo de elementos que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, pues esos elementos, que son de tipo mitológico, las arpías, las sirenas, etcétera, etcétera, es lo que él comienza a observar. Y inmediatamente cuando llega al Concilio de Trento dice, ese tipo de decoración que aparecía en el tercer y cuarto estilo pompeyano, hay que sacralizarlo. Entonces, tenemos que sustituir los mascarones y los bastiones y las sirenas por cosas, nos dice la documentación, vivas y honestas. Por ejemplo, con pájaros, por ejemplo, con rostros, es decir, con elementos que eran vivos, que no tenían nada que ver con aquellos elementos que nos remitían a un mundo mitológico y pagano. Bueno, pues tanto en la vertiente de esta decoración plateresca como esa decoración ya del romano, en la que constituye fundamentalmente la cristianización de esos elementos paganos, es en los que el propio Miguel Adán comienza a ver, comienza a observar y comienza, digamos que, a conocer y a pulir. Y evidentemente después lo vamos a ver que lo va a utilizar perfectamente en los retablos que lleva a cabo en su trayectoria posterior. Fíjense ustedes, lo vamos a encontrar en Santa María del Campo, que está al sur, donde trabaja Jamete estos años, 1550, que estamos viendo que es un auténtico retablo. Es que es una portada que es un retablo. Ahí la tiene. Es un retablo en piedra. Y cuántas veces digamos que el templo va a tener 2 portadas, o 2 retablos. Uno en piedra, permanente, que se encuentra en la entrada de la iglesia, y luego el gran retablo mayor, en madera policromada, que está precisamente, digamos que, en la altar mayor. Entonces, esa idea y ese concepto de lo que es el retablo, lo está viendo ya él ahí de una manera clarividente, que después con el propio Vázquez el Viejo pues lo llevará prácticamente al paroxismo ya en años posteriores. Y aquí nos vamos a encontrar con el retablo mayor de la iglesia. Este retablo mayor es un poco posterior, pero lo que no es posterior, digamos que es el sagrario. Y el sagrario sí que está fechado en el año 1550. Pero yo lo que quiero ver, bueno, este retablo está reconstruido, pero está reconstruido a través de fotografías antiguas, porque en la guerra civil, digamos que fue destruido. Es este ejemplo. Lo que se conoce se valora. Si en ese instante hubiesen sabido y hubiesen tenido el conocimiento de lo que suponía este tipo de obra de arte, probablemente no se hubiese destruido. De ahí la importancia que tiene la historia local en muchos de estos lugares. Bueno, este retablo se vuelve a rehacer perfectamente en los años con posterioridad, ¿no? Al 36. Pero lo que sí que estamos viendo es un concepto que es el que después va a llevar Juan Bautista Vázquez y que lo vamos a ver perfectamente en Sevilla. Se utilizó anteriormente en Toledo, pero vamos a ver esa secuencia. Es decir, es un retablo que se acuesta a lo que es la cabecera ochavada, una cabecera octogonal, que vamos a contar con un primer plano frontal y 2 planos que empatean lateralmente. Y nos vamos a encontrar con una calle central, 2 calles laterales y luego otras 2 calles más, digamos, en los costados. Pero fíjense cómo se remata. Y se remata con esos puntos. Ese es el punto de partida de lo que fue el retablo sevillano del Renacimiento. ¿A partir de aquí? A partir precisamente de este área, conquense, y también del área toledano y abulense. Así que este tipo de obras las tenemos que considerar prácticamente como primigenias y como punto de partida de lo que todo va a suceder.
Finalmente, Gloria in excelsis Deo, 1551, es la inscripción que tiene el sagrario de ese retablo. Pero es que además, en ese proceso inquisitorial, nos van a decir que Jamete lo llevó a cabo. Cito aquí a María Luz Roquisqui Lázaro, una compañera de Cuenca, que llevó a cabo una serie de trabajos verdaderamente excepcionales desde el punto de vista de lo que fue la arquitectura y lo que fueron las diferentes artes en Cuenca, y que han sido, pues, lógicamente, un punto de partida para conocer un poco lo que fue la intervención de toda esta serie de maestros en esta región. E inmediatamente llegamos a Toledo. Toledo es la ciudad imperial, pero es que Toledo es la sede de la Iglesia Primada de España. En un momento determinado llegan a establecer cuáles son las 4 grandes diócesis que existen. Bueno, digamos que la Iglesia Primada es la renta que tiene el señor arzobispo, y es una renta súper valiosa. Entonces, cuando nos hablan de la pulcra leonina, de lo que es León, nos hablan de la Dives toledana, nos hablan precisamente de la Magna Hispalensis, y nos hablan de Capo Castellet, que es precisamente Burgos. Es decir, nos están hablando de las 3 grandes iglesias góticas que van a construir Fernando III el Santo, de acuerdo con modelos franceses, y después la última, que va a ser Sevilla, pero por la gran proyección que va a tener la Catedral de Sevilla sobre Canarias y después sobre todas las diócesis americanas. Cuando estoy hablando de proyección, no estoy hablando única y exclusivamente de la repetición de un modelo arquitectónico. Estoy hablando de cómo son los toques de campana, cómo son el cuerpo de canónigos, cómo visten los canónigos, cómo son la congrua que tienen. Todo esto, digamos, son las constituciones, y esas constituciones están repetidas precisamente del modelo sevillano. Pero la más rica, la Dives, por antonomasia, es precisamente Toledo. Entonces, ahí está el señor arzobispo de Toledo, la diócesis primada, que sigue siendo todavía la diócesis primada de España. Y ahí van a aparecer una serie de figuras verdaderamente relevantes dentro del mundo eclesiástico que financian y que promuevan toda una serie de obras de arte. Este es el Pozo Amargo, y aquí en torno a una de estas casas es donde estaba la alcaldía de Marqués de Viejo. Y aquí le estuvo 4 años trabajando precisamente Miguel Adán, en esta zona de Toledo, que está perfectamente identificado. Y nos hace, en esos años, ese retablo de Santa María la Blanca. Un retablo singular. No vayan ustedes a Santa María la Blanca, pero lo van a encontrar. Ese retablo estaba en Santa María la Blanca desde que lo mandó a hacer, pues hasta hace escasamente 8 o 10 años. Esto es como estaba hoy día Santa María la Blanca, una sinagoga. Entonces han preferido quitarle de allí, han desnudado este santo y lo han colocado en esta otra. Y tiene entre esquinas la iglesia de Salvador, que es una magnífica iglesia, de orígenes visigóticos, pero que evidentemente el retablo no fue hecho para él, no fue realizado para la iglesia de Santa María la Blanca. Y ahí es donde lleva a cabo ese tipo de labor. El propio Miguel Adán está trabajando en estos años, está trabajando precisamente con Vázquez. Realizan esta serie de retablos. Ahí lo tengo. El de Santa María Magdalena, de Mondeja, que sabemos que intervienen ellos, pero la fotografía antigua y su incendio por parte de la guerra civil y la reconstrucción que se lleva a cabo en los momentos actuales. Vale. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo español en la historia del arte? Dirían ustedes, bueno, pues el gótico. ¿No? El gótico es francés, trasladado a España. Bueno, ¿y el Renacimiento? El Renacimiento es italiano y trasladado a España. Bueno, sí, tenemos algo que es el mudéjar y el mozárabe. Vale, podríamos considerar eso como unas características típicas de lo que es. Y hemos hecho algo. La vidriera, no, la vidriera es un invento francés. Y el desarrollo de la pintura mural. Bueno, el desarrollo de la pintura mural es lo que crearon precisamente desde el Trecento italiano. Lo decían los hombres del Trecento, luego las 3 grandes generaciones florentinas del 400 y terminamos Miguel Ángel, Rafael, Leonardo. Bueno, entonces, ¿hemos hecho algo nosotros? Pues sí, tenemos algo de lo cual podemos decir que subjetiva y personalmente realizó el arte español, que es el retablo. El retablo, tal como lo estamos viendo nosotros, es el retablo de madera dorada y policromada. Es una típica creación hispánica, con la crepitante extensión de sus formas, con la gesticulación de sus figuras, con el refulgir de sus ojos cálidos y verdosos con sus luces de sombras. Era la constatación de que era un auténtico milagro. Y así lo entendían los hombres del siglo XVI y del siglo XVII. Y así lo debemos de entender nosotros. Entonces, ante este milagro, vamos a ver una serie de
evolucionando en virtud, digamos, de lo que son los soportes. El modelo gótico van a ser los baquetones, en la época plateresca van a ser balaustres, en el Renacimiento va a ser la columna, y esa columna se va a convertir en la columna salomónica en el barroco, y así vamos a llegar al estípite, que va a ser el gran signo formal del siglo XVIII. Pero es el soporte, el resto están las figuras. Y va a tener una calle central, y en esa calle central va a ser el titular de la iglesia. Se llame el pueblo como se llame, ahí va a estar el santo titular. Y a partir de ahí la Virgen, y a partir de ahí el cargador en la parte superior. Y aquí nos va a aparecer, a través de esa estructura que os estoy indicando, ahí, a ver si se ve bien. Sí, estoy marcando. Bueno, vamos a ver el original. Entonces nos vamos a encontrar, a ver si se hace. No sabe. Tenemos aquí esa calle central con dos calles, digamos que laterales. Y lo lateral nos vamos a encontrar con los laterales. Claro, este es un tipo de retablo mixto, en el sentido propio de que se conjuga la escultura con la pintura. Podemos verle todo de pintura o podemos verle todo de escultura. Es decir, sustituimos estos paneles por, digamos que, relieves escultóricos. Pero la estructura del retablo es la misma. Y entonces aparecen ahí la división de especialidades. Van a aparecer el escultor, va a aparecer el pintor, y va a aparecer también lo que es el arquitecto. Arquitecto de retablos. Algunas veces ese arquitecto de retablo es el mismo escultor, porque se ha examinado y ya lo ha habilitado para atrás. El pintor es otra cosa completamente distinta. Bien, y ese es el modelo. Y ese es el modelo que está apareciendo aquí, en Toledo, en todo el área del arzobispado. Tengan en cuenta que lo que nosotros estamos viendo hoy, la división que tenemos hoy, es una división que hace Javier de Burgos en el siglo XIX. Es una división administrativa de España, en 54 provincias. Pero la distribución, incluso la distribución que se lleva a cabo hoy día de lo que son las comunidades autónomas, no tiene nada que ver con la distribución eclesiástica que tenían en aquel momento. Bueno, pues en esa distribución eclesiástica del arzobispado de Toledo, que se adentraba prácticamente en territorios que iban más allá de lo que era la provincia actual. Y ahí aparecen esa serie de figuras, como el cardenal Silicio, que es el que financia el gran colegio de niñas huérfanas de Toledo. Bueno, me da cosa decirlo porque está aquí grabándose, pero bueno, lo voy a decir. ¿Cómo comenzaba yo las clases en el mes de septiembre? ¿Qué era usted antes de nacer? Qué maravillosa pregunta. A las 8 de la mañana de un día de septiembre. Nada. Antes de nacer, nada. Bueno, por lo mismo, el día que se muera. Nada. Si piensa usted así, que no digo que no piense, no va a entender en absoluto lo que es el arte del Renacimiento y el arte del Barroco. Pero tampoco va a entender al faraón de Egipto, ni va a entender a los hititas, ni a los asirios, ni a los sumerios, ni a los acadios, ni a los persas, ni va a entender a Luis XIV, rey de Francia. ¿Por qué? Porque era una sociedad que estaba absolutamente persuadida que iba a encontrar un beneficio espiritual a lo que hiciese aquí en la tierra. Si además los padres conciliares de Trento dicen que no vale única y exclusivamente con creer, sino tenemos que hacer buenas obras, pues aquí estaban las buenas obras. Y esas buenas obras eran dotar una capilla, construir un retablo, promover una imagen, y quien tuviera medios económicos en un momento determinado, pues fundar una institución como esta que estamos viendo. Bueno, al fin y al cabo, los indianos que vienen en el siglo XIX cubiertos de oro y en el XVIII hacen exactamente lo mismo. Con la única diferencia que, aparte de dotar la custodia del pueblo, pues crean una escuela, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver cómo el cardenal Silicio crea esta institución. Este es el que están viendo ustedes, ese dibujo que lo encontré, me ha hecho una ilusión tremenda cuando lo he visto ahí, que me ha hecho recordar. Bueno, esto lo encontré estando haciendo el segundo campamento en la Academia de Infantería de Toledo. Salíamos un día los jueves y otro día los miércoles. Y salíamos de las 6 de la tarde hasta las 9 prácticamente, ese día de paseo. ¿Vale? Y entonces yo aprovechaba esos días para ir a las diferentes instituciones, diferentes comunidades. Y entré aquí en la doncella y hablé con el capellán.
claro, de épocas antiguas, le dice, tengo aquí un dibujo, ¿qué me dice usted? Y me sacó este dibujo y lo fotografiamos ahí. Y lo publiqué en el boletín de Valladolid y después, bueno, ha dado este dibujo la vuelta al mundo, pero si se dan ustedes en cuenta, este es el dibujo que hace Vázquez, lo que nos está demostrando que Vázquez, que estuvo en Italia, era un extraordinario dibujante. Ya en fuentes italianas, en diccionarios que hacen en la época, dicen que era un dibujante apolíneo, es decir, era un grabador también. Así que Vázquez el Viejo se nos encarna hoy como una figura absolutamente, digamos, poliédrica, en el sentido que domina casi todas las artes. Fue arquitecto de retablos, fue escultor, fue pintor, fue grabador, fue dibujante. Tenemos que buscar a Alonso Cano para encontrarnos una figura de este calibre. Y en Italia, bueno, en Italia Miguel Ángel y Bernini. Y para usted de contar, luego ha habido gente que son especialistas en cada una de las materias, pero que resuman todas las artes y todas las disciplinas son muy pocos, entre ellos este. Y fíjese, aquí está, afortunadamente se ha conservado y afortunadamente se ha conservado, digamos que el relieve que después posteriormente hizo, ese relieve en mármol. La portada es posterior, luego se construyó, pero sí el relieve central, el relieve que están ustedes viendo ahí, que el modelo es este. Es que el dibujo generalmente eran de un tamaño, es que este es un dibujo de doble hoja, verdaderamente, bueno, de un tamaño más de medio metro, digamos, y que se conserva, y hecho a la sanguina, además, digamos que con esa tinta roja que le da esas características. Bueno, íbamos a Ávila, y aquí en Ávila, donde había nacido Vázquez, donde había vivido Vázquez, bueno, en esta zona, Vázquez ha estado en Italia, Vázquez, digamos que ha visto Miguel Ángel, igual que Barbet, y nos hace en Ávila, esto de Ávila, esta Piedad, que es de alguna manera una repetición a la española de lo que es la gran obra de Miguel Ángel, la única obra de Miguel Ángel que está firmada. Dice el propio Vasari, se le encarga completamente Cardenal y Miguel Ángel la realiza hacia 1504. Entonces se da cuenta de que en una visita que está haciendo hay un pintor que tiene un grupo de personas y está diciendo, miren ustedes esta obra, qué maravillosa, qué bien me ha salido. No está escuchando. Un individuo que estaba apropiándose del copyright del propio Miguel Ángel. Y cuando él lo escucha, bueno, todo esto es un masaje, claro. Llegó por la noche, cogió la maza y le firmó concretamente en la cinta de la Virgen. Esta no la tiene, pero la cinta de la Virgen, de la original, aparece ahí Michelangelo Buonarroti Ceci. La única obra que firmó, porque había otros que se querían apropiar. Es cierto que la mayoría de los escultores sevillanos, sobre todo en obras que van a enviar a América, viendo que les podía pasar algo similar, deciden infiltrar en el interior de la escultura un papelito diciendo que esa obra ha sido hecha por ellas. Entonces, la gran parte de los Cristos de Juan de Mesa, que se han restaurado hoy día, nos aparece en su interior un papel, y en ese papel indicándonos quién es el arzobispo del momento, quién es el rey del instante, quién se la encargó y quién es él. Esta obra la hizo Juan de Mesa, discípulo de Martínez Montañés, natural de Córdoba. Era la única manera, es decir, es una especie como de botella, que, vamos, mejor de un elemento que introducimos en un náufrago en una botella con el propósito de que en el día de mañana descubran que yo estoy en una isla perdida. Y así podemos considerarlo, ¿no? Bueno, pues digamos que lo firma en un instante para que otros no se aprovechen ni se apropien de lo que era su propia autoría. Y llegamos a una figura verdaderamente excepcional, que es el sobrino, que es de Juan de Oviedo, el mozo. ¿Por qué? Porque Miguel Adán se casa con la hermana de Juan de Oviedo el Viejo. Ya hemos hablado anteriormente del padre, Juan de Oviedo el Mayor en día, Juan de Oviedo el Viejo y Juan de Oviedo el mozo. Bueno, Juan de Oviedo va a Sevilla con Bautista Vázquez el Viejo. Si no en el, digamos que Juan Bautista Vázquez el Viejo estaba casado con una hermana del propio Juan de Oviedo. Es decir, entramos en un mundo de la endogamia. Los artistas se casan entre ellos y forman parte de una endogamia. Es muy difícil salir de ese mundo. Tengan en cuenta que vivían en una misma calle. Y entonces, entre ellos seguían casándose y seguían manteniéndose y seguían cuidando de lo que era la propia profesión. Bueno, entonces entran dentro de ese mundo. Y
digamos que el único individuo de esas generaciones que logra sobresalir es Juan de Oviedo Mozo. ¿Por qué? Porque es un hombre que llega a obtener el título de jurado dentro de lo que es el ayuntamiento, es decir, un cargo municipal. Pero es que el rey le va a nombrar caballero. Ese es el paso, digamos, del estatus. Y se vieron reflejados todos los artistas en él. Eso es muy difícil, ¿eh? Podías tener dinero, pero no podías pasar de un sistema que estaba absolutamente reglamentado. Y él lo pasa. Y este hombre, digamos que llevó a cabo una serie de retablos excepcionales en la provincia de Sevilla. Este es un hombre que fue arquitecto, hizo todos los usillos de Sevilla. Nos dicen las crónicas que cuando la ciudad se inunda, él está tratando de resolver la inundación. Cuando hay fuegos, actúa. Y como ingeniero militar, digamos que fortifica toda la parte de la costa de Andalucía frente a, digamos que las agresiones que podían venir en el Mediterráneo. Y el rey de España le manda ir a Brasil, a la ciudad de Bahía, porque había sido tomada por los holandeses. Y en 1625 dice la crónica, después de haber hecho las baterías para la defensa y para la recuperación, que casi se hizo a cabo, se llevó a cabo, se derrotó a los portugueses, a los holandeses y se volvió a recuperar para Felipe IV, dice, después de haber dispuesto lo que era toda la parte de las baterías, dice, una bala de cañón holandés, dice, le impactó en la pierna, dice, y le reventó, dice, se desangró, dice, y murió en mis brazos, dice, el padre Escobar, un jesuita, dice, confortándole con los santos sacramentos. Es decir, este es Juan de Oviedo, era arquitecto y que al mismo tiempo era, digamos que, bueno, había alcanzado un título de una orden nobiliaria. Algo sobre la orden nobiliaria más llamativa, la más importante, era la de Santiago. Pero bueno, la de Montes, la de Alcántara, también tenían su prestigio, digamos que en la sociedad. Y el Alcázar, digamos que es el que lleva a cabo el gran escalón social, el que da el paso. Y nos dice el propio Pacheco, que hace un libro de Monetal, que describe lógicamente a lo que son los principales, digamos que figuras que cuentan en su tiempo, dice, fue hijo y nieto de Juan de Oviedo. ¿Qué? Hijo y nieto, está Oviedo, Juan de Oviedo mayor en días y Juan de Oviedo el viejo. Este es Juan de Oviedo Mozo. Dice que del lugar de Gijón, en el Principado de Asturias, vinieron a la ciudad de Ávila y de allí a esta, es decir, a Sevilla, en compañía de Bautista Vázquez. Dice, donde nació el sujeto presente el 21 de mayo de 1562. Fundamental saberlo, porque fue bautizado en una iglesia que también se quemó todo el archivo en el año 32. Bien, dice, comenzó en su juventud a ser discípulo de la escultura y arquitectura de su tío Miguel Adán. Si bien adelante estudió la política y militar y las matemáticas con grandes maestros, aprovechándose mucho de la manera de Jerónimo Hernández, que es el discípulo fundamental que tiene el propio Vázquez, el viejo. Así que estamos ya hablando de esa endogamia y de ese grupo de artistas que se desplazan todos ellos de Toledo y que van a dar origen a lo que es la escuela de imaginería sevillana. Bueno. Bien, entonces aquí tenemos, siempre firma así, firma con M, salvo casos muy excepcionales, firma con una letra muy bonita. Es decir, era un tipo de formación que ellos tenían generalmente en las iglesias, al mismo tiempo que les iban enseñando los artículos de fe, les iban enseñando a escribir y digamos que escribe con mayúscula, la A segunda, pero siempre generalmente terminado en M. Un hombre que también, esto es importante, tiene una cultura. No todos los artistas de la época tenían este tipo de conocimientos. Y llega a Sevilla, y aquí en Sevilla, vamos a ver que en un primer momento comienza a realizar obras en escultura en mármol. No se prodiga, no es típico de Sevilla la escultura en mármol, salvo casos muy excepcionales. Lo que se hace en Sevilla es la madera dorada y policromada. Pero sí que interviene aquí, ya han visto ustedes, ¿dónde pudo aprender? Está clarísimo. Aprende con Jamete cuando está en Cuenca y aprende con Bautista Vázquez cuando está en Toledo. Esto hay las obras en mármol que realiza el propio Bautista Vázquez. Y aquí realiza, para el monasterio de Madre de Dios, realiza esas dos figuras que son la familia de la mujer y la hija de Hernán Cortés. Hombres con un capital verdaderamente excepcional que consiguen
digamos que la capilla mayor para enterramiento de la propia familia, las hijas, la mujer y la hija del conquistador de México, de Hernán Cortés. Ahí tienen a la hija y en este caso concreto a Catalina, que es la hija, a las dos. La única obra que hizo en mano. El resto, prácticamente toda su producción se va a realizar en mano. Pero vean qué finura tiene en este tipo de obras que lleva a efecto. Inmediatamente comienza a realizar toda una serie de vírgenes. Vírgenes del Rosario, hasta tal punto de que se convierte en un especialista. Y esta es la fama que tiene un individuo. Cuando un individuo comienza a realizar un tipo de imagen y es una imagen que tiene ese impacto y esa devoción, venían los clientes y se dirigían todos a él. Hay documentadas cerca de 8. Estas que están ustedes viendo, para toda la parte, digamos, de la zona de Huelva, todas iguales. ¿Por qué? Bueno, saben que la Virgen del Rosario, después de la batalla de Lepanto, va a tener un predicamento extraordinario. Todas las órdenes tienen que tener una devoción mariana. ¿De qué creen ustedes que vivían los frailes? Los frailes necesitan un drenaje financiero. Y en ese drenaje financiero necesitan que la gente se quiera enterrar en sus propios conventos. ¿Y cómo se entierran en sus conventos? A través de un imán que es una devoción. Y en Andalucía es la Virgen por encima de todo. Y comienzan a repartirse. La Virgen del Carmen, los carmelitas. La Virgen del Rosario, los dominicos. La Inmaculada Concepción, los jesuitas y los franciscanos. La Divina Pastora, los capuchinos. La Virgen de la Cinta, los agustinos. Esta era la manera fundamental para que yo, en virtud de mi devoción a la Virgen de la determinada vocación, el día que me muera, entregue parte de mis bienes a la institución. ¿En compensación a qué? En compensación a una serie de misas por el eterno descanso de mi alma, eternamente. Mis fincas rústicas y mis fincas urbanas. Y esas fincas rústicas y esas fincas urbanas las sacaba la institución, los mayordomos de los conventos, a subasta. Y el mejor postor las adquiría. Y cuando llegaba el final de la cosecha, pues evidentemente rendía los frutos. ¿Cuáles? El vino, el aceite. Y si era campaña agropecuaria. Y las casas urbanas, los alquileres. Eso traía consigo un capital económico que iba directo al capellán. Y el capellán con eso estaba eternamente diciendo las misas. Cuando han pasado 200 años, que podemos encontrar una generación, pueden ser 15, 20 años, pues en un siglo podemos encontrarnos con 4 generaciones. Han pasado 8 o 10 generaciones, los conventos se habían convertido en los grandes propietarios inmobiliarios de Sevilla. Véanse ustedes de los fondos buitres. Monopolizaban cerca del 70 o el 70% del convento. Los acababan de manito muy largos, por 3 y hasta por 4 vidas. Es decir, yo acudía a la subasta de la casa, en la puerta misma de la casa, al mejor postor. Entonces, arrancamos de tal, subastas que se hacían siempre a la alza, Entonces ya terminaban por no hay más postores, yo. ¿Pero por cuánto tiempo? Por 3 vidas. Mi vida, la de mi mujer, y en quien dejásemos en el testamento. Una hija, generalmente. Ahí está. Entonces, este era el motivo fundamental. ¿Para quién actuaba de imán para que yo dejase mis propiedades a determinado convento de las dominicas o de las mercedarias o de las agustinas o los carmelitas descalzos? La Virgen. Bajo la, digamos que, advocación que estamos hablando. Y entonces los dominicos tenemos un papa dominico, y ese papa dominico es el que dice que hemos ganado en Lepanto. Y dice, santidad, don Juan de Austria ha ganado en Lepanto. Y ya lo sé yo, ya me lo han dicho la Virgen. Y la Virgen se va a convertir en la gran patrona y la gran defensora de la. Es la transposición del mundo pagano de lo que había sido la figura de Atenea. Mira, la Virgen. ¿Qué es Atenea? La Virgen. Atenas, la Virgen. Esta es la Virgen. ¿Han visto ustedes cuando han ido a un supermercado y ven aceite parcenos, aceite virgen? En el
¿qué tal lo griego? Parcenos, la Virgen Atenea. ¿Cuál es nuestra Atenea? La sacralización o la cristianización de la Atenea griega, la Virgen de Rosario. Pero damos una bula y decimos, cuidado, vamos a dar una serie, digamos, de predicamento y vamos a tener una serie de beneficios espirituales si en esa iglesia hay un altar también. Es decir, no basta con tener a la Virgen, tiene que tener un retablo y una capilla. Entonces todos a porfía, a ver quién tenemos. Y ese es el motivo fundamental, porque este se convierte en un adalid y en un constructor de imágenes de la Virgen de Rosario. Y realizó varios, aquí tienen ustedes, les voy a poner algunas. Esta, que dice, se conservan, esta que hace para Castilla Salacuesta, la provincia de Sevilla, y esta singular. Porque el pueblo se va a llamar Villaluenga del Rosario. Es decir, la devoción que se tiene por esta Virgen es tal que incluso el pueblo pasa a ser patronímico. La imagen se pierde en el 36, pero se conserva una fotografía. Y esta fotografía es la que se lleva en Cádiz a un escultor llamado Juan Luis Vasallo para que haga una reproducción moderna en el año 41-42. Y esa fotografía es la que me prestaron para que figurase en el libro, y es esta que está en medio del bien, que es una obra desaparecida, pero obra de Miguel Adán, que tiene el gran prestigio de que el pueblo pasó a llamarse Villaluenga del Rosario en virtud de esta Virgen que hizo Miguel Adán. Y siguió haciendo toda una serie de imágenes más, estas que están viendo aquí, esta Virgen para Palomares del Río, y esta que preside uno de los retablos de Madre de Dios. Madre de Dios es un convento dominico, es el convento dominico cuya capilla mayor es propiedad de la familia de Hernán Cortés. Y en él nos vamos a encontrar con una serie de retablos. Y este es un retablo excepcional. Es un retablo excepcional porque tiene los 15 misterios del Rosario. Es decir, es una sociedad que no sabe leer, que no sabe escribir, pero que necesito yo, como iglesia, explicarle las verdades de fe. ¿Y cómo se las voy a explicar? Pues a través de un recurso que se venía utilizando desde la Edad Media, un recurso pedagógico y un recurso didáctico, que era la imagen. Era un cómic. Los niños hoy día, que todavía no saben leer, 3, 4, 5 años, pero lo identifican perfectísimamente a través de la imagen. Y así es como se les enseñaba. Entonces aquí nos vamos a encontrar con los 15 misterios del Rosario. La verdad es que esos 15 misterios del Rosario eran 5 gloriosos, 5 dolorosos y 5 gozosos. Y por ejemplo estaban distribuidos los días de la semana. Y los viernes y los martes eran los misterios dolorosos, por citarles. Pues el primer misterio, ahí lo tienen ustedes. ¿Cuál es el primer misterio? Pues el primero, el segundo. Vamos a ver. El primer misterio. Lo vamos a encontrar aquí, la coronación de espinas. No. ¿Qué misterio es este? Espera. Estamos viendo. El quinto es la crucifixión. El cuarto es Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. El tercero es la coronación de espinas. El segundo, Cristo atado a la columna. Y el primero, la oración en el muerto. Primer misterio, la oración en el muerto. Padre nuestro. 10 Ave Marías. Y la gente, durante esas 10 Ave Marías, estaba contemplando este relieve. Segundo misterio, todos sentados allí delante. Es una obra singular. Lo llevaron a cabo fundamentalmente los dominicos en sus conventos y quedan muy pocos. Hay algunos de pintura, pero digamos que de escultura quedan exclusivamente pocos. Y este es uno de ellos que realiza el propio Miguel Adán con esta obra verdaderamente extraordinaria. Y aquí tenemos algunos de los detalles más de los que les estaba indicando. Bien, no solamente se limitó a hacer retablos para las dominicas, a realizar también dos devociones importantes que hay en Sevilla, que es, bueno, Sevilla y en toda España, para los conventos de monjas. Este es un convento de Santa María de las Dueñas, que ha desaparecido, pero que se conserva también testimonio gráfico. Y este es el azulejo que se colocaba en las casas que eran propiedad del convento. Esa casa que le había donado a la institución, esa casa que sacaba a subasta y que se colocaba el azulejo precisamente en la puerta para que se supiese que esa vivienda estaba en renta y que la propiedad había un inquilino por
una vida por las vidas, porque fuera, pero el verdadero propietario era precisamente la institución. Y ahí tienen ahí. Y entonces comienzan a realizar una serie de retablos de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Bien, si era importante que la Virgen del Rosario tuviese sus retablos correspondientes como consecuencia de recibir las indulgencias que había otorgado la Santa Sede en virtud del triunfo de Lepanto, digamos que muy importante era tener a las monjas ocupadas en la dualidad en la que se dividen los conventos. Cuando la monja entraba en un convento, se tenía que afiliar a uno de estos dos bandos, o las monjas bautistas o las monjas evangelistas. La documentación dice señoras bautistas, señoras evangelistas. Bueno, esto a Pinto no es difícil de entender, pero Sevilla es muy fácil de entender. Sevilla es una ciudad-lugar. Sevilla es una ciudad que tiene dos vírgenes, la Macarena y la Esperanza de Triana, que tiene dos nazarenos, el Señor del Gran Poder y el Señor de Pasión, que ha tenido dos toreros a lo largo de la vida, o han sido Belmonte o ha sido Joselito, que tiene dos equipos de fútbol que son antagónicos, el Sevilla y el Betis. Es un antagonismo, y en los conventos existía este antagonismo desde el día que una monja entraba. O se afiliaba al campo de los bautistas o se afiliaba al campo de los evangelistas. Entraban también con muy pocos años, Lo dice Cervantes en el Quijote. O iglesia, o mar, o casa real. Ese es el mayorazgo que existe en España. Es decir, la propiedad va a pasar al hijo mayor para que no se segregue. Y es la manera de tener que mantenerla. ¿Vale? Pero una familia que tenía 6 hijos o 7 hijos, ¿qué hace con el solito? ¿Y con el tercero? ¿Y con el cuarto? Pues hijo, lo primero que tienes es el mar. Ahí tienes América, hazte cargador de indias y conviértete en un influencer de la iglesia. Métete en la iglesia. Pues entra en el clero regular o en el clero secular. Y casa real. Conviértete en funcionario. Y la iglesia eran las monjas. Y la monja entraba en el convento. La monja entraba con una dote importante, una dote que eran 1000 ducados, pero entraba con esclavas y entraba con criadas. Claro. Y la monja tenía que ceder la parte correspondiente a la herencia de la madre al hijo mayor. Entonces ella cedía lo que se denominaban las legítimas, eso sí se decía también, exactamente lo mismo, cedía las legítimas de la madre para que se manteniese el mayorazgo. ¿A cambio de qué? A cambio de que el mayor, es decir, el heredero, accediese títulos del Estado, para entender. Esos títulos del Estado la traía consigo una renta todos los años. Y esa renta es con la que ella construía el retablo, contrataba al predicador, compraba las golosinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces vamos a encontrar con que está esa división de los conventos entre las monjas bautistas y las monjas evangelistas. Y todas ellas van a querer construir un retablo. Comenzaron encargándose a Miguel Adán en varios conventos, pero después inmediatamente se lo van a encargar a Juan Martínez Montañés. Y si van hoy día a Sevilla, están en San Leandro, y el retablo del Bautista y el del Evangelista son de Martínez Montañés. Y si van a Santa Paula, el retablo del Bautista y el del Evangelista son de Martínez Montañés. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque pretenden que el mejor artista se haga cargo de ese, digamos que, de esa obra de arte. ¿Para qué? Para emular frente a las rivales. Y las rivales, a su vez, siguen ayudando a este primer artista para que no haya una diferencia de ese calibre. Y el primero que le encargan es precisamente a Miguel Adán. Y de ahí se han conservado estas obras, que las conocemos perfectísimamente como las estamos viendo. Saben que hoy tenemos información de monjas que entran en el convento y que llegaron a formar unos auténticos grupos de presión, porque entraba la niña, pero había primas, estaban las tías, y en un momento determinado una familia llega a tener cerca de 15, 16 o 17 votos. Y esos 17 votos eran fundamentales a la hora de elegir a la abadesa. Con lo cual se establecen una serie de nexos y una serie de lazos importantes. Y entraba la
casas individuales, casas individuales. El convento tenía una serie, tendríamos hoy día como chalés, que tenían 2 plantas, donde vivían ellos con sus esclavas y con sus criadas, las monjas. Y alguna de ellas es escritora. Nos ha dejado una serie de textos y nos dicen: madre, que ha quedado viuda, y ya están sus hijas. Nunca jamás estuve mejor que ahora. Sin marido, sin yernos, sin hijos. Todo el tiempo para mí y para el Señor. Estoy feliz. O sea, que no vean ustedes que esa vida del convento era algo realmente dramático. Ya estamos viendo que en algún momento se convertía casi en un auténtico paraíso terrenal. Bueno, ahí tenemos el tipo de esculturas que se lleva afecto y digamos que en este caso concreto, se dicen que es Jesús, no es Jesús, es el propio, fíjese cómo está vestido, como la parte inferior tiene la piel de camello, que es la propia característica que tenía el Bautista, ¿no? Este sí, que sí que es Jesús, la aplicación de Jesús, que se pone a un lado y a otro. Bueno, son diferentes episodios de la vida de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista. Es otro relieve, otro retablo que se ha perdido y que tenemos aquí y que a partir de ahí pues, podemos conocer algunas de estas ejecuciones. Y prácticamente la última obra que hizo, esta última obra, el retablo mayor de Enrique Retablo, está en la misma línea de los retablos que yo les he venido poniendo, que estábamos viendo en Cuenca y que estábamos viendo en Toledo. Y este es el gran retablo que está en el para la iglesia de Santa María de Arcos de la Frontera. Bueno, les he dicho que hay rivalidades. La rivalidad que hay aquí en esta iglesia entre Santa María y San Pedro, que cuando tenían que rezar los de San Pedro Rosario, eso es verídico, porque aparecen los textos de la época, decían: San Pedro, Madre de Dios, ruega por nosotros por no mentar el nombre de la parroquia rival. Y la parroquia rival era esta. Y fíjense qué extraordinario, qué maravilloso retablo, en el cual la parte de abajo se tardó muchos años en realizarse, pero la parte de abajo, mira, ahí tiene, que prácticamente son iguales. Es decir, la misma estructura se va a traer, por tanto, lo que es los orígenes de la escultura sevillana están dependiendo de estos modelos que lleva Miguel Adán, Juan Bautista Vázquez del Viejo, Jerónimo Hernández y los Oviedos Andalucía, y que los han adquirido en el área de Toledo y en el área de Ávila. Y lo que están viendo ustedes ahí en oscuro es la parte que correspondió precisamente a Miguel Adán dentro de lo que es la división, porque una obra de esta envergadura no la podía realizar un solo artista, sino que tenían que dividirse el trabajo entre varios talleres. Y digamos que fue la última participación que llevó a cabo Miguel Adán antes de su desaparición desde el ámbito sevillano. Así que estamos viendo un artista viajero, es decir, un hombre que va tomando diferentes realidades de los grandes centros artísticos del momento, que nace en Pinto, que se marcha a Cuenca, que de Cuenca pasó a Toledo y Ávila y que finalmente estuvo en Sevilla, pero siempre pregonando las esencias natales de la ciudad madrileña de Pinto. Nada más, señores, muchas gracias por la atención prestada. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? No, ahí es el micro nada más. ¿Todo claro? Haremos hacer el examen luego. Bueno, yo sí que quería agradecerte, Jesús, pues esta magnífica conferencia que realmente ha sido una lección de historia y de arte, ¿no? Y con ese sentido didáctico que, bueno, ya anunciaba, ¿no? Es un gran orador. Y nada más, yo sí que quería hacer una pregunta, no sé si será posible responderla porque es complicada a lo mejor, pero sí que me interesaba ese nexo entre Miguel Adán y Martínez Montañés, ¿no? Ese nexo que trasciende lo familiar y que no sé si en algún punto Miguel Adán pudo legar algo de su arte o algo, o en la formación de Martínez de Montañés pudo, no sé si tú tienes alguna idea, pudo legar algo
a la gran figura de la escultura sevillana que es Martínez. Hombre, ellos se conocieron totalmente. Ellos se conocieron, tuvieron un contacto directo y colaboraron en algunos retablos. Pero Montañés es el artista que nace. Es el artista que nace ungido por la mano divina. Y desde el primer instante lo que realiza la gente le cautiva. Claro, evidentemente hay motivos iconográficos, hay referencias y puedo estar en contacto con él y en un momento determinado la técnica de cómo hace de cómo talla, de tal y cual. Pero lo que constituye en un instante el prototipo es muchas veces que decimos lo popular, ¿sí? Y lo popular no está reñido con la excelencia. Y las obras que realiza hoy Montañés, bueno, o sus discípulos, Juan de Mesa. Es que Juan de Mesa, por citar un ejemplo, hizo en su vida 10 crucificados. ¿Quieren creerse ustedes que se conservan los 10? Y después vino toda la segunda parte del barco, vino el siglo XVIII, y vino la desamortización, y vino la exclaustración, y vino la francesada, y vino... En algún momento determinado podía haber sido sustituido por otro, que eso es muy corriente. Tenemos ahora este retablo, este no nos gusta, lo vamos a cambiar a otro salomónico, no nos gusta el salomónico, lo vamos a cambiar a otro. No le tocaron ninguno. Luego, cuando hay una obra que verdaderamente inmanda, la gente lo respeta. Eso es lo que estábamos diciendo desde el primer instante, que lo que se conoce se termina valorando. Claro, en este caso concreto la valoración viene marcada en muchas ocasiones por el carácter taumatúrgico que pueden tener esas piezas, porque en un instante determinado comenzamos a decir que esa obra opera milagros. Claro, ya si la obra opera milagros, ya es antes de decirle el protagonismo que comienza a tener. Ninguna obra de Miguel Adán fue considerada notable. Montañés muchas, siguen siendo buenas. Y ahí están. Entonces la gente puede ir a Juan de Mesa en cuartas partes de lo mismo. Entonces, cualquier día que vayan ustedes, un viernes a Sevilla, cogen una calle entera, Cardenal Espínola, hasta la plaza de San Lorenzo, y son gente que acuden todos ellos, bueno, a pedirle sus cuitas, a contarle a lo que sea, a Jesús de Gran Poder. Bueno, algo tiene el agua cuando la bendice, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso ahí está. Y eso es producto de un individuo. Eso es la imagen. Eso es la imagen. ¿Cuántos nazarenos hay? Millones. ¿Cuántos son los que operan milagros y son imágenes de culto y los consideramos como tal? Muy pocos. Y Montañés, desde el primer instante, se convirtió en el gran imaginero. Entonces, técnica, bueno, él traía una técnica ya aprendida de Granada, pero muy poca, porque llegaba a Sevilla con apenas 16, 17 años. Entonces, él entra en contacto con este mundo. El mundo de los Oviedo, el mundo lo cuenta porque Checo, este es el ciclo que a él le acoge. Bueno, un tío llega a una ciudad con 16 años, 17, alguien le tiene que acoger, le tiene que dar, digamos que, unos primeros pasos en un mundo tan cerrado como el que había en aquella época. No vais a pensar que como el que existe hoy día. Y entonces él entra en ese grupo. Y ese grupo es el que le va a servir un poco de trampolín. O sea que luego, claro, comienza a realizar obras y la clientela y él está a tono con el precio. Entonces, vamos a ver cómo muchos priores de órdenes provinciales, cuando tienen que hacer el retablo, dicen: encárgueselo a cualquier escultor, menos a Martínez Montañés. Y otros viceversa. Encárgueselo a Martínez Montañés porque es el mejor oficial que existe en estos sistemas. Cuando se lo encarga a Montañés porque es muy caro. Y ese es el tema. Pero eso lo tenemos hoy día también. Es decir, la calidad. Y esa calidad, él era consciente de esa calidad que tenía. Entonces, el que quisiera tener... ¿Usted qué quiere? No, yo quiero tener un cruce. Ya no tenemos puesto... Ya se está grabando esto. Si quieres lo corto, ¿eh? Corta.